Hola, acá estamos en una nueva clase de teoría de las organizaciones. El tema de la clase de hoy es empresas. ¿Por qué elegimos esta organización en particular? Si dijimos que hay un montón de tipos de organizaciones, ahora vamos a ver por qué. Antes de explayarnos en ese tema, vamos a hacer un repaso breve de los temas vistos anteriormente. Las clases pasadas hablamos de que era una organización, dijimos que era un conjunto de personas que se reunían con un fin común, que no se reunían de cualquier modo, sino que se reunían de forma organizada, coordinada, con divisiones de tareas, roles, funciones y autoridades. Y además, no todas las organizaciones son iguales, sino que hay distintos tipos de organizaciones. Todas las organizaciones dijimos que tenían distintos tipos de recursos humanos, inmateriales, materiales, y además poseen fines, esos fines por los cuales están reunidos esos individuos, y esos fines podían ser de tres tipos. Podíamos tener la visión, la misión y el objetivo. Todos ellos en conjunto forman el fin de la organización. Además, también hablamos y enumeramos estos distintos tipos que les nombraba recién y dijimos que había organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas, privadas, legales, ilegales, abiertas, cerradas, transitorias, permanentes, verticales, horizontales, formales o informales, según las distintas características de cada una de ellas. El tema del día de hoy tiene mucha relación con un tipo de organizaciones que van a ser las organizaciones con fines de lucro. Esas son las que más nos interesan y ahora les voy a explicar por qué. Las organizaciones con fines de lucro que más nos interesa profundizar son las empresas. ¿Por qué nos interesan las empresas? Porque son un eslabón muy importante de la economía. Sin la existencia de ellas no puede funcionar el circuito económico. ¿De qué estoy hablando? Ahí se los muestro. Este es el circuito de una economía. Miren esto. Las empresas son una de las unidades más importantes que componen este circuito. Los circuitos económicos se componen por tres unidades económicas. Una es la familia, otro es el sector público, que viene a ser el Estado, y por último la empresa. Si las empresas no existen, este circuito económico no puede funcionar. Por eso, de todas las organizaciones existentes, la que más nos va a interesar para trabajar tanto en teoría de las organizaciones como en SIC van a ser las empresas. Tenemos que terminar de comprender qué son las empresas. Por lo pronto ya sabemos que son una organización con fines de lucro. ¿Y qué hacen estas organizaciones? Lo que ellas proporcionan al circuito económico es trabajo que va a ser tomado por los individuos, que los vamos a llamar familia. Acá están la unidad económica familia, que son quienes van a proporcionar la mano de obra a estas empresas para poder fabricar, gracias a esa mano de obra, bienes y servicios. Acá ingresa la empresa al circuito económico, pero a su vez estos bienes y servicios van a ser abonados por las familias con dinero. Entonces, la empresa da trabajo, crea con ese trabajo bienes y servicios, por lo cual a la familia la retribución que le va a llegar por ese trabajo va a ser el salario. A su vez, las familias proporcionan mano de obra, pero también consumen bienes y servicios que producen las empresas. Fíjense que las empresas son indispensables. Son las que proporcionan todos los bienes que necesitan las familias para vivir. Además, ¿qué rol cumple el Estado aquí dentro? El Estado proporciona servicios también a las familias y a las empresas y cobra esos servicios por medio de los aportes de los impuestos que tanto familias como empresas hacen al Estado. No vamos a profundizar ahora en esto, sino que nos vamos a focalizar en el concepto de empresa. Una empresa es una organización que se dedica a una actividad que todo el tiempo persigue el fin de lucro, el fin comercial. Y además la empresa es llamada ente. Un ente que coordina recursos, trabajo y organización para obtener ese fin.
¿Cómo se llaman esos recursos? Para ir desglosando un poco esta definición, las empresas dijimos que coordinan recursos. Bien, ¿qué tipo de recursos? Combinan recursos naturales, dinero, que es el capital, trabajo, que es la mano de obra, y actitud empresarial. Estos 4 recursos son llamados en economía factores de la producción o factores productivos. ¿Qué es un ente? Porque lo mencionamos en la definición inicial, pero ¿qué será un ente? Un ente es todo aquello que existe. Es, lo que existe o lo que puede existir. Algo que existe es un ente. La empresa, ente, puede existir de 2 formas, como ente visible, que sería por medio de una persona física, o como ente invisible, como una persona ideal. ¿Todo esto qué quiere decir para que lo entiendan un poco mejor? Las empresas tienen una constitución jurídica. Esa constitución jurídica va a ser unipersonal o societaria. Cuando la empresa es unipersonal, está formada por un solo individuo, pero un individuo de existencia visible. Es decir, una empresa unipersonal es un ente visible, conformado por una persona física. Ahora, una empresa societaria es una empresa que está compuesta por 2 o más personas. Y esas personas se reúnen con un fin común de manera organizada, por eso las llamamos organización. Y estas sociedades son entes ideales. ¿Por qué? Porque todas las personas físicas se reúnen bajo un mismo nombre. Ese nombre va a ser llamado persona jurídica, pero esa persona jurídica, llamémosla por ejemplo McDonald's, es un nombre ideal, un ente ideal que dentro de él tiene pequeñas piezas que aportan a su creación, que son físicas, pero en sí ese ente es ideal. Además, las empresas también pueden ser públicas, privadas o mixtas. Públicas cuando el elemento que crea la empresa, el capital que crea la empresa, es aportado por el Estado. Privada cuando el capital es aportado por una persona particular. Y mixta cuando el capital lo aportan ambos, Estado y particulares. También las empresas pueden dedicarse a distintos tipos de actividades. Por eso hablamos de empresas de actividad primaria, de actividad secundaria o de actividad terciaria. Las empresas de actividad primaria son las que se dedican a la extracción de los recursos naturales. Por ejemplo, una empresa agrícola que recolecta cultivos se dedica a la recolección de recursos naturales, o una empresa ganadera o una empresa minera que recoge los minerales es una empresa llamada extractiva, también es empresa primaria. Las empresas secundarias son aquellas que se dedican a la industria, transforman todos esos recursos primarios en un bien. Entonces, al elaborarlo y al fabricarlo, significa que se están dedicando a una acción secundaria y son empresas secundarias. Las empresas terciarias no fabrican nada, se dedican solamente a los servicios o a comercializar algo que fabricó otro. Las empresas también tienen una característica o un nombre en función de su tamaño. Hay empresas que tienen menos de 10 integrantes. Esas son llamadas microempresas. Las que tienen hasta 50 integrantes son pequeñas. Entre 51 y 100 son medianas y las que tienen más de 101 integrantes son llamadas grandes. Todas las empresas coinciden en cumplir con 2 características esenciales. Deben ser eficaces, es decir, tienen que tener capacidad para lograr ese fin que querían lograr, y además deben ser eficientes. No solo alcanza con lograr ese objetivo, sino que tienen que lograrlo en el menor tiempo posible y con el menor costo. ¿Qué quiere decir esto? Utilizando la menor cantidad de recursos que sea posibles, para que sea más productiva la ganancia que obtiene esta empresa. Ese fin de lucro, que es ese fin tan exclusivo por el cual son creadas. Pero además, cuando cumplen estas 2 condiciones de ser eficaces y de ser eficientes,
estas empresas alcanzan una característica que las une a las dos, que es la característica de la efectividad. Y ahí podemos decir, una empresa es realmente efectiva cuando no solo logró su objetivo, sino que lo logró en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Entonces, valió la pena crear esta empresa. ¿Por qué? Porque valió la pena fundar algo que alcanzó su fin más importante, que es el de la obtención de ganancias. Por otra parte, todas las empresas, y acá vamos a encontrar la conexión entre teoría de las organizaciones y SIC. Yo les dije en un momento que ambas materias, tanto TEO como SIC, se ocupan del estudio de las organizaciones, pero de distintos perfiles. Yo les dije, teoría de las organizaciones se ocupa del estudio cualitativo de una organización. En cambio, SIC se ocupa del estudio cuantitativo de la organización. Bueno, en este caso, nosotros en TEO vamos a estudiar a las empresas desde sus cualidades, por eso estamos viendo qué tipo de empresas hay, cómo se pueden conformar, pero hay algo que no podemos olvidar ni dejar de mencionar, que las empresas, de cualquier tipo que sean, necesitan realizar todo el tiempo operaciones, y esas operaciones tienen que estar registradas en los registros contables. Todas las transacciones que realiza la empresa son llamadas transacciones contables y son las que se definen como un acontecimiento comercial. Producen efectos, todas las operaciones producen consecuencias, ¿no? Entonces debemos registrarlas. ¿Y dónde? En los registros contables o los libros contables. Bueno, los dejo con las actividades, espero haya sido clara y nos vemos en la próxima clase.